Grabamos y les comparto el pizarrón. ¿Listo? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí. Ya está cargando. Bueno, yo... ¿Qué pasó? Es que a mí todavía me está cargando. Ah, bueno, está cargando, pero en algún momento sí se va a ver, Catherine, pero los demás ya lo pueden ver, Ah, ¿verdad? ya. Listo. Ok, entonces cierro esto por acá. Bien, entonces vamos a trabajar, chicos, con la elasticidad de la demanda, ¿vale? Entonces aquí lo ponemos, dejen hago esto para acá, más para acá. Entonces aquí tengo la elasticidad de la demanda, ¿vale? Entonces, nosotros decíamos que para calcular el coeficiente de elasticidad vamos a ver tres coeficientes. El primero es cómo impactan cambios en el precio de X a la cantidad demandada de X. Déjenme ver si es que se actualizó la pizarra, entonces está como muy grueso. A ver si... Cambios en el precio de X, ¿no? Cómo impactan a la cantidad demandada. Y decíamos, esta información me la da el coeficiente de elasticidad, precio de la demanda, ¿no? Ahí en el coeficiente es eta, ¿no? Aquí está esta letra como una N, pero bueno, dependiendo ahí del libro que ustedes revisen, van a poder encontrar una E, ¿no? Como de épsilon, bueno, aquí es eta. Después, platicábamos también que podemos calcular el coeficiente de elasticidad para saber cómo los cambios en el ingreso de los consumidores, ¿no? O en la renta de los consumidores, impacta a la cantidad demandada del bien que estemos analizando. Y en este caso vamos a estar hablando de la elasticidad, ¿no? Ingreso o renta. Y tenemos el tercer caso, ¿no? Cómo los cambios en el precio, ya no de X, sino de Y, es decir, de otro bien ajeno al bien que nosotros estamos analizando. Bienes sustitutos o bienes complementarios impactan a la cantidad demandada del bien X. Y en este caso vamos a hablar de la elasticidad, ¿no? Cruzada de la demanda. Entonces, esto es elasticidad, precio de la demanda, ¿no? Esta es elasticidad, ingreso de la demanda y esta es elasticidad cruzada de la demanda. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Eso es lo que ya viene ahí en el video. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el primer tipo de la elasticidad, que es la elasticidad precio de la demanda. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me interesa conocer, y decíamos, ¿cómo podemos calcular el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda? Y ya le platicábamos también el día que estuvimos ahí en clase presencial. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de variaciones porcentuales en la cantidad demandada de X, ocasionadas por variaciones porcentuales en el precio de X. Entonces, decíamos que a nosotros al calcular el coeficiente de elasticidad, lo íbamos a tomar en términos absolutos, ¿no? Simplemente aquí en este cociente, un porcentaje entre un porcentaje se eliminan y nos va a quedar un valor. Nosotros también sabíamos que por la ley de la demanda, y lo platicábamos en clase, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Entonces, tampoco me interesa poner atención al signo, ¿no? Ya sé que hay un signo negativo, entonces decíamos, me interesa conocer magnitudes y por lo tanto yo me voy a centrar únicamente en el valor absoluto del coeficiente, es decir, no en porcentajes, no voy a considerar el signo, únicamente en términos absolutos me voy a centrar en la magnitud del coeficiente, ¿sale? Entonces, ahí en el primer video se les decía, oye, a ver, imagínate si esto es igual, ¿no? A todo esto, la variación porcentual en la cantidad demandada de X entre
la variación porcentual en el precio de X, ¿no? Dice, y si esto es igual, y creo que era a 3, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar? Entonces, esto es igual que si nosotros tuviéramos esto, variación porcentual en la cantidad demandada de X entre la variación porcentual en el precio de X igual a 3. Este que está multiplicando, perdón, dividiendo pasa multiplicando. ¿No? Entonces, aquellos que vieron el video, ¿qué significaba, ¿no? Esto, esta partecita de aquí. Que la variación en la cantidad va a ser 3 veces la variación en el precio. 3 veces la variación en el precio. Entonces, decíamos, si el precio varía en 1%, la cantidad demandada va a variar 3 veces esa variación. Entonces, si el precio, imagínense ustedes, si el precio, ¿no? Si el precio de X aumenta en 1%, ¿qué le pasa a la cantidad demandada, chicos? Aumenta No, 0.3. no, fíjense, a ver. Ley de la demanda. Un incremento en el precio de X trae como consecuencia, genera una disminución en la cantidad demandada de X. Una disminución en el precio de X, ¿no? Va a incentivar a que los consumidores demanden una mayor cantidad de ese bien. Entonces decimos, hay una relación inversa. Y esa relación inversa nosotros la vemos, ¿no? En la pendiente negativa de la curva de demanda. Y también cuando nosotros planteamos nuestra ecuación de demanda, ¿no? Cantidad demandada de X es igual a A menos BP, ¿no? Aquí se ve con el signo la relación negativa que existe entre el precio y la cantidad demandada. Entonces, eso, o sea, esa relación no se anula. Simplemente les digo, nosotros conocemos que hay una relación negativa, pero no voy a poner el signo, pero yo sé que allí está esa relación. Y les decía, no voy a poner ni porcentajes ni signos, únicamente me voy a ir con valores absolutos. Entonces, fíjense, si yo calculo el coeficiente de elasticidad y el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es igual a 3 en valores absolutos, ¿sí? En valores absolutos les decía, esto es exactamente igual a esto, porque este coeficiente se obtiene de dividir, ¿no? La variación porcentual en la cantidad demandada de X entre la variación porcentual en el precio de X. Entonces, si como resultado tengo un valor en términos absolutos de 3, ¿cómo lo interpreto? Entonces, yo lo que hice aquí fue que este término que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, el ejemplo era que si el precio aumenta en 1%, ¿qué le pasa a la cantidad demandada? Pongan atención acá. Disminuye 3%. Disminuye en 3%. Entonces, la cantidad demandada de X disminuye en 3%. 3 veces más. Caso contrario, si el precio baja en 1%, ¿qué le pasa a la cantidad demandada de X? ¿Aumenta? Aumenta, ¿no? Entonces, la cantidad demandada de X aumenta 3 veces más ese 1%, 3%. Entonces, la relación se mantiene, la relación negativa o indirecta entre el precio y la cantidad, simplemente que no la estamos poniendo, ¿sí? Entonces, eso es importante para la hora que ustedes estén interpretando. Recuerden que platicábamos, y ahorita lo voy a poner con el ejercicio que vamos a realizar, que el coeficiente toma diferentes valores a lo largo de la curva de demanda, ¿no? Platicábamos de una demanda unitaria, una demanda elástica, una demanda inelástica, y dos casos extremos que era la demanda perfectamente elástica y la demanda perfectamente inelástica. Entonces, este coeficiente de 3 me habla de qué tipo de demanda, chicos. Que a ese precio, bueno, ahorita lo vamos a ver, que a ese precio, ¿cómo es la demanda?
Elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica o perfectamente inelástica. Elástica. ¿Elástica? Es elástica. ¿Cómo lo sé? Porque cuando estamos hablando de que la demanda es elástica, es que las variaciones en la cantidad demandada son proporcionalmente mayores que las variaciones en el precio. ¿Cómo lo vemos o cómo corroboramos esto? Vamos a centrarnos aquí. El precio aumentó en 1%, solamente en 1%, pero la cantidad demandada disminuyó en más de ese 1%, disminuyó en 3%. Entonces estamos hablando que cuando nuestro coeficiente es positivo, bueno, en este caso estamos hablando de un valor absoluto, pero ese 3 es mayor que 1, la demanda es elástica. Es sumamente sensible a modificaciones en el precio. Y caso contrario, fíjense aquí, si el precio baja en 1%, la cantidad demandada sube, pero sube más de ese 1%, ¿sí? Sube en 3%. Por eso nos dicen que la variación porcentual en la cantidad demandada es proporcionalmente mayor que la variación en el precio. El precio bajó en 1% y la cantidad demandada subió, pero en 3%. Entonces, la demanda es elástica, ¿sale? Y entonces, si a mí me dieran, y venía también ahí en el ejercicio, si el valor del coeficiente es igual a 0.5, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo interpretar? Es exactamente esto. Lo vuelvo a poner aquí, ¿no? Variación porcentual en la cantidad demandada de X entre la variación porcentual en el precio de X, y esto es igual a 0.5, ¿no? ¿Esto es igual a qué? La variación porcentual en la cantidad demandada de X es igual a 0.5 la variación porcentual en el precio de X. Ahora, ¿cómo interpretamos esto, chicos? Es inelástica. Ya de entrada es inelástica. ¿Por qué lo sé? Porque el valor del coeficiente es menor que 1. ¿Pero qué significa? Hacemos lo mismo, que si el precio, ¿no?, de ese bien aumentó en 1%, ¿qué le pasa a la cantidad demandada? Disminuye Disminuye. a 0.5%, una relación de 0.5%. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es inelástica porque el precio subió en 1%, bueno, en 1%, pero la cantidad demandada disminuyó a la mitad de ese, o sea, dice, es 0.5 la variación porcentual, aquí me faltó, ¿no? La variación porcentual del precio de X. Entonces, si el precio aumentó en 1%, la cantidad demandada disminuyó 0.5%, la mitad de ese 1%. Y caso contrario, si el precio hubiera disminuido en 1%, la cantidad demandada hubiera aumentado, pero la mitad de ese 1%. Entonces, se sigue cumpliendo la ley de la demanda, pero vemos que es una demanda poco sensible ante modificaciones en el precio. Es decir, las variaciones en la cantidad demandada son menos que proporcionales, ¿no?, que las variaciones en el precio. Cambia más el precio que lo que cambia la cantidad demandada. Entonces, eso es importante que ustedes lo vayan ahí teniendo en mente, porque no solamente se les pide en el examen que obtengan el valor del coeficiente, sino que lo sepan interpretar, ¿vale? Entonces, digo, esto se explica con mayor detalle ahí en el video. Entonces, regreso nuevamente aquí a mi fórmula, ¿no? De acá, ¿no? Elasticidad, precio de la demanda, y les decía, son cambios porcentuales. El cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X entre el cambio porcentual en el precio de X. Y decíamos que esto nosotros también lo podemos escribir de la siguiente manera. Es decir, el cambio, ¿no?, en la cantidad demandada de X respecto a qué? A la cantidad demandada de X entre, o sea, esto es el numerador, es exactamente lo mismo. Y en el numerador tenemos el cambio en el precio de X respecto al precio de X.
Entonces decíamos que lo que podemos ver aquí es que hay un precio inicial y hay un precio final, hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reescribir nosotros esta fórmula? Lo hicimos en el salón, extremos con extremos, medios con medios. Entonces, ¿no? Me queda P de X entre cantidad demandada de X que multiplica, ¿no? A la variación entre la variación en el precio. ¿Sí? Entonces, platicábamos también en el video, bueno, o se exponía en el video que ustedes tenían que revisar, que a veces esos cambios, esas variaciones porcentuales son muy pequeñas, ¿no? Entonces, pero que me interesa saber, aún en esas variaciones tan pequeñas, la sensibilidad de la cantidad demandada ante esos cambios en el precio. Entonces decíamos que esto lo podíamos nosotros escribir como el límite cuando las variaciones, ¿no?, tienden a cero de esto, ¿no? Precio de X entre cantidad demandada de X que multiplica a la variación en la cantidad demandada de X entre el precio de X. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de qué se está haciendo? No, profesora, todo bien. Ok, todo bien. Entonces, ¿y de qué manera podemos nosotros reescribir esto para poder trabajar? Lo mismo, entonces, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda va a ser igual a ¿qué? Al precio de X entre la cantidad demandada de X. Y decíamos que esto, si nosotros contamos con una ecuación de demanda, podemos verlo a través de la derivada parcial, ¿no?, de la cantidad demandada respecto al cambio en el precio. Y entonces, esta va a ser la fórmula con la que nosotros vamos a estar trabajando para, ¿no?, calcular nuestro coeficiente de elasticidad. Entonces, ahí venía un ejemplo, ¿no?, que usted, bueno, que se hace ahí en el, ¿cómo se llama? En el video, y se dejaba otro ejemplo para que ustedes lo pudieran trabajar. Entonces, el ejercicio era el siguiente, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, déjenme ver qué otro color tenemos para ver si con verde. Ahí está. Ok, entonces, este era el ejercicio. Precio de X es igual a 400 menos 2 cantidad demandada de X, ¿no? Y les decían que tenían que obtener ustedes la cantidad demandada de X a una serie de precios, que era de 400, tengo 300, 200, 100, 100 y 0, ¿no? Entonces, esto por un lado. Entonces, tenían que obtener cantidad demandada, también tenían ustedes que obtener el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, es decir, este coeficiente, y me tenían que decir el valor, bueno, más allá del valor, de qué tipo de elasticidad, ¿no?, se trata. Entonces, aquí lo pongo, ¿no?, el tipo de elasticidad. ¿Qué tenía yo que hacer, chicos? ¿O qué tengo que hacer? Sacar la inversa. Primero, entonces, yo aquí tengo, esta es mi ecuación inversa de demanda. ¿Por qué? Porque el precio está como la variable dependiente y la cantidad demandada como la variable independiente. Y en una función de demanda, por la cantidad de demanda, la cantidad demandada es la variable dependiente y el precio es la variable independiente. Entonces, para poder realizar o para poder resolver ese ejercicio, tenía que transformar esta función inversa de demanda en la ecuación normal de demanda. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a hacer. Precio de X es igual a 400 menos 2 cantidad demandada de X. Este término pasa del lado izquierdo con signo positivo. 2 cantidad demandada de X es igual
a 400, el Px pasa del lado derecho, pero con signo negativo, P de X. Este que está multiplicando este 2 pasa dividiendo todo el término contrario, cantidad demandada de X es igual 400 entre 2 me da 200. Aquí me da menos 1/2 de P de X, ¿no? Entonces yo ya tengo mi ecuación de demanda, ¿no? Que únicamente la transformé a través de mi función inversa, ¿no? ¿Dudas con lo que hice aquí? No, profesora. No. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces ahora ya tengo esto y ya puedo ir sustituyendo los precios que me dan en el ejercicio para obtener el valor de la cantidad demandada de X. Entonces, lo podemos nosotros plantear aquí. Cantidad demandada de X va a ser igual, ¿no? A 200 menos 1/2 que multiplica 400, que es este primer precio, ¿no? Lo mismo, cantidad demandada de X es igual a 200 menos 1/2 que multiplica a 300, cantidad demandada de X que es igual a 200 menos 1/2 que multiplica a 200, cantidad demandada de X es igual a 200 menos 1/2 que multiplica a 100. Y la última, que es cantidad demandada de X, que es igual a 200 menos 1/2 que multiplica a 0, ¿no? Entonces, para cada uno de estos, para cada una de estas ecuaciones, los resultados son los siguientes, ¿no? Aquí va a ser 0, aquí va a ser 50, 100, 150 y 200. Y estos valores son los que voy a escribir aquí. 0, 50, 100, 150 y 200. ¿Dudas con esto? No, profesor. Entonces, ya tengo toda esa información. Ya puedo calcular el valor del, ¿cómo se llama? El valor de mi coeficiente de elasticidad. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Aquí hay que poner la fórmula. La elasticidad precio de la demanda va a ser igual al precio de X entre la cantidad demandada de X que multiplica a la derivada de la cantidad demandada de X entre el precio de X, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí. Para un precio de 400 entre, ¿no? La cantidad demandada que es 0, y esto va a multiplicar. Igual de ahí nada más ponemos los valores, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner por acá, nada más para que sepan cómo se sacó el primero y ahí ya ponemos todo lo demás. Para un precio de 400, entre 0 y va a multiplicar a la derivada, ¿no? ¿Cómo se llama? A la derivada de nuestra ecuación de demanda, que es esta, ¿no? A la derivada, cómo cambia la cantidad demandada ante cambios en el precio por 1/2. Recuerden que estamos en términos absolutos, no voy a tomar en cuenta el valor del coeficiente, ¿no? Entonces, 400 entre 0 multiplicado por 1/2, esto se indetermina y decimos entonces que el valor del coeficiente tiende a infinito. Y entonces, cuando obtengo un valor de coeficiente que tiene infinito, ¿cómo es la elasticidad? Perfectamente elástica. Perfectamente elástica. Muchas gracias, Julio César. Perfectamente elástica, ¿no? Siguiente caso. Entonces, tengo otro precio. A un precio de 300, la cantidad demandada es de 50 y la voy a multiplicar por el valor, ¿no? De la derivada parcial de mi función de demanda, que es de 1/2. Y el resultado aquí va a ser de, este es de 3 y este tendría a infinito, ¿no? Entonces,
En este punto, donde el precio es de 300 y la cantidad demandada es de 50, el valor del coeficiente es de 3, por tanto, la demanda es elástica. ¿Sí? Elástica. Siguiente, ¿no? Ahora, para un precio de 200 entre la cantidad demandada de 100 multiplicada siempre por esta derivada parcial, ahí me da que el resultado es de 1. Entonces, cuando decimos que el valor del coeficiente es de 1, hablamos de una demanda que tiene una elasticidad de qué tipo, chicos? Unitaria. Unitaria. Eso quiere decir que ¿qué? Que si el precio aumenta en 2%, la cantidad demandada disminuye en 2%. Y que si el precio baja en 2%, la cantidad demandada aumenta en ese 2%. ¿No? Entonces, la variación la variación de la cantidad demandada es proporcional a la variación en el precio. Mientras que cuando hablamos de una demanda elástica, la variación en la cantidad demandada es más que proporcional de la variación en el precio. ¿Vale? Entonces, vamos a poner por aquí a un ladito, ¿no? Nuestro otro coeficiente de elasticidad es para un precio de 100 entre, creo que 150, también multiplicado por esto, a ver, estoy poniendo doble aquí, y esto me da un valor de 1/3, y el último es de 0. Para un precio de 0, la cantidad demandada es de 200 y esto va a multiplicar a 1/2 y aquí es de 0, ¿no? Entonces, traemos esos datos para acá. Esto es de 1/3 y esto es de 0. Entonces, este 1/3, 0.33, ¿no? Es el valor del coeficiente es menor que 1, por tanto, la demanda es inelástica. Y tenemos mi otro caso extremo, que cuando el precio es de 0, la cantidad demandada es de 200, el valor del coeficiente es de 0. Entonces, en ese caso, el valor, bueno, estamos hablando de una demanda que es perfectamente inelástica. Recuerden que cuando hablamos de una demanda perfectamente inelástica, estamos hablando de que ante aumentos en el precio prácticamente la cantidad demandada permanece igual. Entonces, todos estos datos, chicos, vamos a traerlos o vamos a representarlos en una curva de demanda. Entonces, yo creo que voy a borrar esta parte de aquí. Bueno, queda ahí grabado en el video, nada más aquí para que podamos hacerlo. ¿Vale? Entonces, esto. Recuerden que aquí está el precio de X, aquí está la cantidad demandada de X y tenemos esto, ¿no? Nuestra curva de demanda con pendiente negativo. Entonces, aquí vamos a poner a un precio de 400 el primero, ¿no? La cantidad demandada es de 0. Aquí tengo este punto. Después me dice, disculpen lo derecho, ¿vale? Entonces me dicen que a un precio de 300, mi cantidad demandada es de 50. Ok. Después, que a un precio de 200, mi cantidad demandada es de 100, ¿no? A ver si no sé. Luego aquí me dicen que a un precio de 100, mi cantidad demandada es de 150. Y finalmente, que a un precio de 0, ¿no? La cantidad demandada es de 200. ¿Vale? Entonces, es lo único que estoy haciendo. Estoy representando, ¿no? Un precio y una cantidad. Estoy representando diferentes puntos a lo largo de, ¿no? Mi curva de demanda. Ahora, ¿qué hago? Voy a poner el valor del coeficiente. Entonces, aquí me dicen que cuando el precio es de 4, en este punto, ¿no? Cuando el precio es de 400 y la cantidad demandada es de 0, el valor del coeficiente de elasticidad precio de la demanda es 100 de infinito.
¿sale? Estamos hablando de este caso extremo, ¿no? Donde la demanda es perfectamente elástica. En ese punto, modificaciones, aunque sean sumamente pequeñas en el precio, van a traer cambios bien importantes en la cantidad demandada, porque la demanda es sumamente sensible a cambios en el precio. ¿Qué pasa en este punto? ¿No? Donde el precio es de 300 y la cantidad demandada es de 50. El valor del coeficiente de elasticidad precio de la demanda es igual a 3. Entonces estamos hablando de una demanda elástica. Estamos hablando también que es una demanda que variaciones porcentuales, variaciones en el precio van a ocasionar también cambios significativos en la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque a ese precio, ¿no? La demanda es sumamente sensible a modificaciones en el precio. Si sube el precio, aunque sea poquitito, ¿no? Infinitesimal, va a haber cambios importantes en la cantidad demandada. ¿Sale? Entonces, aquí estamos viendo que cuando el precio es de 200, la cantidad de demandada en ese mercado es de 100, el valor del coeficiente es de 1. Entonces, aquí estamos hablando de esta demanda unitaria, donde variaciones en el precio van a traer como consecuencia variaciones proporcionales en la cantidad demandada. Si aumenta en 1% el precio, la cantidad demandada disminuye en 1%. Si baja el precio en 1%, la cantidad demandada aumenta en 1%, ¿no? Entonces se equilibran, es directamente proporcional. ¿Qué pasa en este punto? Cuando el precio es de 100 y la cantidad demandada es de 150. El valor de mi coeficiente de elasticidad es de 1/3 o de 0.33, es menor que 1. Entonces decimos aquí, ¿no? Que es una demanda inelástica. ¿Por qué? Porque a este nivel de precios, la demanda es poco sensible ante modificaciones en los mismos. Entonces, decíamos, varía pero menos que proporcionalmente. Si el precio aumenta en 1%, la demanda va a disminuir, pero en menos de ese 1%. ¿En cuánto? En 0.33%. No alcanza ni el 1%, ¿no? Si el precio disminuye en 1%, la demanda aumenta sí, pero en menos de ese 1%, en 0.33%, ¿no? Entonces, sí cambia, o sea, siempre se mantiene esta relación de la ley de la demanda, pero, ¿no? Debemos de ver en qué punto nos situamos a lo largo de la curva para ver si varía más que proporcionalmente la cantidad demandada o menos que proporcionalmente ante variaciones en el precio. Y finalmente, el último, cuando el precio es de 0, este es uno de los puntos de corte que nosotros también calculábamos, cuando el precio es de 0, ¿no? La cantidad demandada máxima en ese mercado es de 200 y el valor del coeficiente de elasticidad es de 0. Entonces ahí estamos hablando de mi otro caso extremo. ¿Cuáles son mis casos extremos? Déjenme ver, lo pongo aquí con verde. ¿No? Vean, donde el eje, la curva de demanda corta el eje de las Y, donde está con el precio. Tengo este otro caso extremo, mi otro punto de corte, donde corta el eje de las X. Y tengo mi otro caso extremo, ¿no? Que es cuando el valor de un coeficiente es igual a 1. Entonces, ahí en estos tres casos, el valor del coeficiente va a ser el mismo. Pero vemos que aquí tenemos, cuando es mayor que 1 y cuando es menor que 1, que el valor del coeficiente aún en una demanda cuya curva es rectilínea, cambia. ¿Por qué? Porque si bien el cálculo del coeficiente depende, ¿no? Una parte es el valor de la pendiente, que es la misma para todos los cálculos que nosotros hicimos, pero lo que va variando a lo largo de la curva de demanda es el precio y es la cantidad. Por lo tanto, ¿no? Tenemos estos tres casos extremos donde corta el eje de las Y, de las X y cuando el valor del coeficiente es igual a 1, donde ahí me va a dar el mismo valor el coeficiente. Pero tenemos, ¿no? Que a lo largo de la curva el coeficiente toma valores distintos. Y esto va a ser importante para el productor, conocer la elasticidad de su producto para fijar una determinada política de precios que le haga aumentar su ingreso total, ¿no? Entonces, esta era la solución al ejercicio. No sé si sí aquellos que lo hicieron obtuvieron, ¿cómo se llama? Resultados similares. ¿Sí? ¿O alguien le dio algo completamente diferente?
Profesora, yo tengo una pregunta. Primero, entonces, en estos puntos de corte siempre van a ser esos valores. Por ejemplo, cuando es en el punto de corte de Y, el coeficiente siempre va a ser infinito y en el punto de corte de X el coeficiente siempre va a ser cero. Y bueno, vamos a tener que el punto de elasticidad, bueno, el coeficiente de elasticidad va a ir cambiando. Entre más arriba esté, va a ser más elástico y entre más abajo esté va a ser más inelástico. Exactamente. Tu punto de referencia es este 1, ¿no? Entonces, recuerda que nosotros tenemos aquí tengo, ¿no? El coeficiente. La elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Entonces decimos que la demanda, el coeficiente es de una demanda unitaria. Entonces, si el valor del coeficiente, ¿no?, es mayor que 1, que es en este caso, estamos hablando de una demanda elástica. Si el valor del coeficiente, ¿no?, tiende a infinito, estamos hablando del caso extremo de la demanda perfectamente elástica. ¿Qué pasa cuando mi coeficiente, y no digo aquí positivo o negativo porque estamos en valores absolutos, es menor que 1? Estamos hablando de una demanda inelástica. Y en el caso del valor del coeficiente sea igual a 0, estamos hablando del otro caso extremo, que es una demanda perfectamente inelástica. ¿Sí? Entonces, recuerden nosotros lo que teníamos aquí, ¿no? Precio, cantidad, y entonces en el caso de las demandas de una curva de demanda perfectamente inelástica, estamos viendo que, ¿no?, ante cambios en el precio, precio 1, precio 2, pues la cantidad, esta es mi curva de demanda, ¿no? Pues prácticamente se mantiene. Esta es una gráfica, ¿no?, que representa esta demanda perfectamente inelástica. Y teníamos también que presentamos esta gráfica. Esto lo vimos ahí en el salón, ¿no? Esta es mi curva de demanda. Cantidad demandada de X. Entonces decíamos que a un precio determinado, la cantidad demandada de ese bien es infinito, ¿no? Precios por encima, ¿no?, de este bien, pues no se van a consumir. Precios por debajo de este precio, pues se van a quedar con toda la demanda, ¿no? Pero entonces, esto es muy sensible y esto nos habla de una demanda perfectamente elástica. Entonces, fíjense, es lo que les decía, hace como un pivote, ¿no? Entre menos pendiente tiene, a ver, ¿no? Lo de la cantidad demandada, esta curva vertical. Entre menos pendiente tiene una curva de demanda, la demanda va a ser menos elástica. Pero entre más pendiente tiene la curva, la demanda va a ser menos elástica, ¿no? Tiene más inelástica, pero entre más acostada está la curva de demanda, la demanda va a ser más sensible a cambios en el precio, ¿no? Entonces, si tú lo ves aquí en tu curva de demanda, todo aquello que está por arriba de 1, estamos hablando de demanda elástica. Y lo que está por debajo de 1, estamos hablando de demanda inelástica, hasta llegar a esos casos extremos, cuando es 0 o cuando tiende a infinito, ¿no? Entonces, pero así es, ¿no? Entonces, no sé si quede solucionado esa duda, Julio César. Sí, profesora, ya ¿Sí? quedó. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Me voy a mover hacia acá. Esto que nosotros calculamos se llama elasticidad, es calcular el coeficiente de elasticidad punto de la demanda. ¿Por qué es punto de la demanda? Porque estoy calculando el coeficiente en un punto en específico de mi curva de demanda. Cuando el precio es de 400 y la cantidad demandada es de 0, es este punto. Cuando el precio es de 0 y la cantidad demandada de 200 es este punto. Cuando el precio es de 200 y la cantidad demandada es de 100, es este punto. Estoy evaluando, ¿no?, en puntos concretos a lo largo de la curva de demanda. Pero también nosotros podemos conocer el coeficiente de elasticidad en un segmento de la curva. Entonces, vamos a calcular ahora este coeficiente que se conoce con el nombre de elasticidad arco de la demanda. ¿Vale? Entonces,
Vamos a partir de esta ecuación, bueno, de estas dos ecuaciones. A ver, se las pongo aquí para que lo vayan haciendo. Cantidad demandada de X es igual a 15 menos P y la ecuación de oferta es la siguiente. Es igual a 5P menos 9. ¿Vale? Entonces, yo necesito, ay, qué fea salió. Yo necesito, lo voy a poner por acá, conocer precio de X, cantidad de X, aquí tengo mi curva de demanda, tengo mi curva de oferta, demanda. Quiero conocer el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, igualo, este es el objetivo, precio de equilibrio. 15 menos P es igual a 5P menos 9. Agrupo términos semejantes. 15, este menos 9 pasa al lado contrario con signo positivo. 5P, el P pasa al lado contrario con signo positivo. Aquí me da que esto va a ser igual, 15 más 9 va a ser igual a 24. 6P, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Precio es 24 entre 6. El precio es de 4. Entonces, ya tengo, ¿no?, el precio de 4. Ahí está. Después quiero conocer la cantidad de equilibrio. Pues entonces nada más sustituimos ese precio de 4 en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Cantidad demandada de X va a ser igual a 15 menos 4. Cantidad ofertada de X va a ser igual a 5 por 4, 20, menos 9. Y en ambos casos el resultado es de. Entonces ya tengo el segundo valor que necesito. ¿Vale? Entonces, ¿dudas qué hice ahí? No, maestra. No. Vamos a calcular y necesito que me digan el valor del coeficiente de elasticidad en este punto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi fórmula de la elasticidad? Elasticidad, precio de la demanda, es igual a ¿qué? Precio entre cantidad. Precio de X entre la cantidad demandada de X que multiplica la derivada parcial de la cantidad demandada de X entre el precio de X. ¿Tengo los datos para poder calcular este coeficiente? Solo faltaría la derivada Solo parcial. faltaría la derivada, ¿no? Entonces, pero así aquí tengo mi función de demanda de cuánto es el valor de la derivada. Menos 1. De menos 1, ¿no? Pero como no estamos contando el signo, pues de 1, ¿no? Entonces ya tengo todos los datos. El precio es de 4 entre 11 y esto va a multiplicar a 1, ¿no? 4 entre 11 por 1 me da 0.36. Entonces, el valor del coeficiente de elasticidad es de 0.36 en el punto de equilibrio. Estamos hablando que la demanda en ese punto, ¿cómo es, chicos? Inelástica. Es inelástica, ¿no? Entonces, la demanda es poco sensible ante modificaciones en el precio. Si el precio aumenta en 1%, la demanda va a disminuir en menos de ese 1%. Imagínense, si el precio aumentara en 1%, ¿no?, la demanda disminuiría en 0.36%, menos de ese 1%. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula de la elasticidad punto. Ahora vamos a suponer que el precio aumenta de 4, pasa a 5. Entonces vamos a tener un nuevo precio. ¿Vale? Entonces, el precio en el punto de equilibrio es de 4. ¿Qué pasa si el precio ahora es de 5? Quiero conocer de cuánto es mi cantidad demandada y de cuánto es la cantidad ofertada. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sustituyo, ¿no? Cantidad demandada de X va a ser igual. Aquí es de, estoy tomando, ¿no?, 15 menos P. 15
pero ahora el precio es de 5, menos 5, me dice que si el precio fuera de 5, la cantidad demandada es de 10, y vamos a tomar la ecuación de oferta. Cantidad ofertada de X, que es igual, pues aquí la tenemos. 5P menos 9, ¿no? Sí, es cierto. 5P menos 9, ok. 5 por 5, 25 menos 9. Y esto aquí me da que esto va a ser a 16. Entonces, vamos con estos valores aquí a mi gráfica. Si el precio fuera de 5, lo voy a poner por acá, la cantidad demandada, ¿vale? La cantidad demandada sería de 10. ¿No? Estaríamos hablando de aquí. Y la cantidad ofertada, quedó muy fea por la forma que se llama. Imagínense aquí que nos dice es de 16. ¿Sale? Entonces, a mí me gustaría conocer cómo se comporta el coeficiente de elasticidad en este segmento de la curva. ¿Sale? En este segmento de la curva. Ahí que conviene aumentar el precio, disminuir el precio, que me conviene. Como productor, si yo conozco cómo es la demanda de mi producto, me gustaría saber en este tramo de la curva que me conviene aumentar o disminuir el precio. Entonces, para poder evaluar o para poder obtener el coeficiente de elasticidad precio de la demanda en un segmento de la curva, les decía que vamos a utilizar o vamos a calcular la elasticidad arco de la demanda. Entonces, vamos a poner aquí la fórmula. Entonces, es elasticidad. ¿Alguna duda hasta lo que hicimos en este momento, chicos? Son cosas que ya, bueno, salvo lo de la elasticidad, pero bueno, ya el precio, la cantidad de equilibrio, cambios en el precio, ¿no? Esta cuestión. Aquí ya calculamos esto que ya vieron en el video, lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Estamos obteniendo el coeficiente y evaluándolo en un punto específico de mi curva de demanda. Y ahora me dicen que quieren conocer cuál es el valor del coeficiente en este segmento, cuando el precio pasa de 4 a 5. ¿Vale? Entonces, siempre les decía, estamos hablando de que son estas variaciones porcentuales. La variación porcentual en la cantidad demandada de X entre la variación porcentual en el precio de X. Ojo, vamos a hacer aquí algunas señales, o bueno, no algunas señales, algunas especificaciones. Lo que nosotros buscamos es obtener un coeficiente, déjenme lo pongo ahí, ¿no? Un coeficiente que sea estable, que sea robusto. ¿En qué sentido? Que me dé el mismo valor con independencia de que yo evalúe si el precio sube de 4 a 5 o si el precio disminuye de 5 a 4. El valor del coeficiente tiene que ser el mismo. Por lo tanto, a la hora de calcular este coeficiente, va a ser una tasa de crecimiento, pero vamos a tomar el valor de los promedios. Ahorita lo vamos a poner por aquí. Entonces, ¿cómo podemos reescribir esta ecuación? O este coeficiente, mejor dicho. Esto va a ser igual, la parte del numerador, la variación porcentual en la cantidad demandada, va a ser igual a esta. Q2 menos Q1 entre el promedio de ambos, ¿no? Es decir, Q2 más Q1 entre 2. Esto es esto. Y en el denominador, la variación porcentual en el precio se puede expresar de la siguiente manera. P2 menos P1 entre el promedio de ambos. P2 más P1 entre 2. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular el coeficiente de elasticidad en un segmento de la curva de demanda. ¿Hasta aquí dudas con qué estoy haciendo? No, profesora. Entonces, la otra fórmula era para
un punto en específico y es Claro, para un segmento de la curva. exactamente, exactamente. Si tú te das cuenta, Julio César, me regreso rápidamente aquí a nuestro ejercicio, aquí. Nosotros estábamos calculando el coeficiente para puntos específicos de la curva de demanda. ¿Sí? Recuerden que siempre tenemos estos vectores, un vector de precios y un vector de cantidad. Entonces, para un precio de 400 con una cantidad demandada de 0, ¿de cuánto es el valor del coeficiente de elasticidad? ¿No? Para un precio de 300 esto, el valor del coeficiente. Entonces, es en un punto. Pero lo que nosotros estamos viendo ahorita es, queremos evaluar cuál es el valor del coeficiente en un segmento de la curva. Cuando el precio aumenta de 4 a 5, cuando disminuye de 5 a 4. Y necesitamos que ese coeficiente sea estable, ¿no? Sea el mismo. Si yo no calculo el promedio, si yo no tomo en cuenta el promedio, me va a dar coeficientes distintos. Es decir, si yo digo que el precio, háganlo en casa, fíjense, no tomen aquí el promedio y calcúlenla como una tasa de crecimiento normal, Q2 menos Q1 entre Q2, P2 menos P1 entre P2. Y el valor del coeficiente va a ser distinto si aumenta el precio que si disminuye. Entonces eso no es correcto. El coeficiente tiene que ser el mismo. Por eso estamos considerando aquí nosotros los promedios. Entonces vamos a calcular, vamos a ver si tenemos toda la información. Aquí me piden una cantidad 2 y una cantidad 1. Entonces, ¿cuál es mi cantidad? A ver, lo voy a poner aquí, ¿no? Vamos a poner, aquí voy a poner precio de X, cantidad demandada de, ¿sí? Entonces tengo un precio 1 que, a ver, mejor lo voy a hacer más fácil. Precio 1 igual y cantidad 1. Y precio 2 igual cantidad 2. ¿Cuál es mi precio 1 y la cantidad 1? La del precio de equilibrio, ¿no? Que fueron los primeros que yo obtuve. 4, que cuando el precio es de 11, la cantidad demandada y ofertada, pero en este caso la cantidad demandada es de 11. Entonces, cuando el precio es de 4, la cantidad demandada es de 11. Y después me dicen que el precio aumentó a 5. ¿De cuánto es mi cantidad demandada, chicos? De 10. De 10, ¿sí? Que es esta que tenemos, es este punto. Punto, ¿vale? 10. Entonces ya tengo la otra información que necesito. Cuando el precio es de 5, la cantidad demandada es de 10. Entonces ya tengo toda la información que necesito para poder calcular el coeficiente de elasticidad en ese segmento de la curva. Entonces nada más ya sustituyo. Q2 menos Q1. 10 menos 11 entre, ¿no? El promedio de ambos. 10 más 11 entre 2 me da 10.5. Ahí está. Ahora el denominador, P2 menos P1. 5 menos 4 entre el promedio de ambos, ¿no? 5 más 4 me da 9, entre 2 me da 4.5. Entonces ya nada más voy resolviendo. 10 menos 11, aquí me da menos 1, entre 10.5. 5 menos 4 me da 1, entre 4.5, ¿no? Aquí 1 entre 10.5 me va a dar un valor de menos 0.0. Lo estoy haciendo así rápido para que aprovechar más el tiempo, ¿eh? Si pueden en casa lo pueden corroborar. Y 1 entre 4.5, según yo, si lo pueden hacer ahí, es de 0.22. Y ya resuelvo este cociente y me da un valor de menos 0.43. Pero recuerden entonces que en este caso, pues yo no voy a hacerle caso al signo, lo voy a tomar en valores absolutos, ¿no? Y este es el valor de mi coeficiente. Entonces, este valor ya lo traigo para acá.
Y entonces en este segmento de la curva, el valor del coeficiente va a ser igual a 0.43. ¿Vale? ¿Cómo sigue siendo la demanda en ese segmento de la curva, chicos? ¿Inelástica? Es inelástica. ¿Qué le conviene al productor si ya sabe cómo es su demanda? ¿Aumentar el precio o disminuir el precio? Disminuirlo, ¿no? A ver, fíjense. Ahorita lo vamos a ver. Voy a poner aquí mi función de beneficios. ¿Vale? Entonces, el beneficio va a ser igual al ingreso total menos el costo total. Y esta parte del ingreso total es precio por cantidad menos el costo total, que va a ser igual a la suma de los costos fijos más los costos variables. ¿Vale? Ahí está. Para mí como productor, yo puedo aumentar mis beneficios si disminuyo mis costos, si aumento la cantidad vendida y en teoría también si aumento mis precios. Pero entonces platicábamos ese día en clase que no necesariamente, o sea, que para no necesariamente disminuir el precio va a hacer que aumenten nuestros beneficios. Y caso contrario, ¿por qué? Porque tenemos que conocer nosotros la elasticidad de nuestro producto. Entonces, puede ser que un productor aumente su precio y que su demanda caiga más que lo que aumentó el precio porque es muy sensible. O puede ser que el productor aumente sus precios y que sí, caiga su demanda, pero caiga poquito, porque la demanda es poco sensible. Entonces, por eso nos interesa conocer, ¿no?, este coeficiente de elasticidad. Al ser inelástico, nos está diciendo que la demanda en ese segmento de la curva es poco sensible ante modificaciones en el precio. Entonces, vamos a poner aquí, recuerden que tenemos la ley de la demanda. Si sube el precio de X, va a disminuir la cantidad demandada de X. Entonces, vamos a trabajar con este coeficiente. Si el precio aumenta en 1%, ¿en cuánto va a disminuir la cantidad demandada? Tomando en referencia esta elasticidad, pues a 0.43, ¿no? Exactamente. Entonces, este es el primer caso, ¿no? Un aumento en precio. Vamos a poner aquí la disminución en el precio. Si baja el precio, va a aumentar la cantidad demandada. Si baja el precio en 1%, la cantidad demandada va a aumentar en esto. ¿Qué le conviene al productor? ¿Aumentar o disminuir sus precios? Aumentarlos. Le conviene aumentarlos, porque a pesar, o sea, él los aumenta a 1%, la cantidad disminuye, pero disminuye menos proporcionalmente que ese aumento en el precio. Por lo tanto, sus beneficios aumentan. Si disminuye el precio en 1%, va a aumentar la cantidad, sí, pero va a aumentar menos que ese 1%. Va a perder. Por lo tanto, sus beneficios disminuyen. Entonces, esto es importante conocerlo, el coeficiente de elasticidad, porque le dice al productor, le da información importante, sí, ¿no? ¿Qué tan sensible es su demanda ante cambios en el precio? Dado que estamos en este segmento donde seguimos que la demanda es inelástica, ¿no?, aquí y acá, al productor le conviene aumentar los precios para aumentar sus beneficios. Si la demanda fuera elástica, muy elástica, o sea que aquí en lugar de 0.43 fuera 1.5, no le conviene aumentar los precios, porque sabe que si aumenta sus precios en 1%, su demanda cae, ¿no?, en 1.5%. Entonces ahí le conviene disminuir el precio, porque si baja el precio en 1%, su demanda aumenta en 1.5%. ¿Sale? Entonces,
Por eso es importante que nosotros podamos interpretar ese valor del coeficiente. ¿Dudas con esta cuestión, chicos? Sí, yo una profesora. Entonces, si yo aumento el precio 1% y la cantidad disminuye 0.99%, aún así es rentable aumentar el precio, ¿verdad? Porque pues tiene cierto margen de ganancia, 0.01%, ¿no? Ahí ya queda al juicio del productor, pero ahí seguiría teniendo ¿cómo se llama? Ese beneficio. Y cuando la elasticidad es de 1, pues da igual si aumento o bajo el precio, ¿no? Exactamente, porque la respuesta va a ser la misma. Ok, profesor, gracias. ¿Vale? ¿Los demás? ¿Dudas con Maestra, esto? ¿puede poner rápido la fórmula anterior? Que no la puede copiar. La fórmula anterior. ¿Está? Sí, maestra. Ahí está. Ya, maestra, gracias. No, de nada. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio. A ver, les voy a poner aquí una serie de productos. Productos. Aquí les voy a poner el valor del coeficiente de elasticidad. Y quiero que me digan cómo es la demanda. ¿Vale? Entonces, vamos a poner primero aquí azúcar. 0.1. Calzado va a ser de 0.7. Vamos a poner aquí vivienda. Va a ser de 1. Vamos a poner aquí autos. Va a ser de 1.2. Y vamos a poner aquí el 5. 3.7. Ok. ¿Cómo es cómo es la elasticidad de la demanda en el primer caso? Estamos hablando de una demanda de qué tipo aquí, chicos. Inelástica. Inelástica. Entonces aquí ponemos inelástica. En el otro caso, Inelástica. inelástica. Aquí, Unitaria. unitaria. Acá, Elástica y elástica. elástica y elástica. Ok. ¿Vale? Vamos a poner aquí esta fórmula. Entonces, elasticidad, precio de la demanda. Estamos hablando que son estas variaciones porcentuales en la cantidad demandada de X entre la variación porcentual en el precio de X. ¿Vale? Es lo que hemos estado nosotros trabajando. Entonces, si yo les digo, ¿no?, ¿en cuánto cambia la cantidad demandada? Pregunta, y es examen. ¿En cuánto cambia la cantidad demandada de X si su precio aumenta en 15%? ¿Qué hacemos? Con esos datos, tomando en cuenta esta fórmula, me dicen, dime en cuánto cambia, ¿no?, la variación, ¿no? ¿En cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de X si el precio aumenta en 15%? ¿Qué tendría yo que hacer? Pues primero igualar
esa relación al coeficiente de elasticidad de cada producto y ya de ahí se despeja y se sustituye el precio pues por el valor de 15% y ya ahí se tendría la cantidad, ¿no? Fíjense, vamos por partes. ¿Conozco el coeficiente de elasticidad? Sí. Sí. A ver, entonces, vamos por partes. Déjenme ponerlo por otro color. ¿Qué será? Con este azul. Ok. ¿Conozco el coeficiente de elasticidad? ¿Conozco esto? Sí, aquí está. Ahí está. ¿Conozco la variación porcentual en el precio? Sí, me están diciendo esto, ¿no? El precio aumenta en 15%. Entonces, el precio tiene una variación porcentual de 15%. ¿Qué no conozco? La variación La porcentual. variación porcentual en la cantidad demandada es lo que me están pidiendo. Dime en cuánto cambia la cantidad demandada si el precio de todos estos productos aumenta en un 15%. Ah, entonces de esta fórmula, pues yo la puedo reescribir, ¿vale? Despejo, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar? La variación porcentual en la cantidad demandada de X es igual a ¿qué? Al coeficiente de elasticidad precio de la demanda multiplicado por la variación porcentual en el precio. ¿Qué es lo que hice? Pues despejé. Esto que está aquí dividiendo, lo pasé del otro lado multiplicando y me queda ya solita la variación porcentual en la cantidad demandada, que es lo que me piden, ¿no? Que yo debo responder. Entonces, vamos a hacer para este caso, ¿no? La variación porcentual de la cantidad demandada es igual a ¿qué? Al coeficiente de elasticidad, que es de 0.1, que multiplica a 0.15, y el resultado lo voy a multiplicar por 100. Y me dice que es de 1.5%. Y así lo hago para cada uno de los coeficientes. Vamos a hacer esto, ¿no? Del calzado, el valor del coeficiente es de 0.7 multiplicado por 0.15, ¿no? Y todo esto por, ¿sí? Y el valor del coeficiente es de 10.5%. En este caso va a ser igual a 1 que multiplica a 0.15 y esto por 100. Y esto va a ser igual a 15%. En este caso va a ser 1.2 que multiplica a 0.15 por 100. En este caso el resultado va a ser de 18%. Y en este caso va a ser 3.7 que multiplica a 0.15 por 100. Y el resultado va a ser de 55%. ¿Vale? Entonces vamos a poner atención y vamos a trabajar con esto. Fíjense, es lo que comentábamos. ¿Qué pasa en el caso del azúcar? Si el precio aumenta en 15%, la cantidad demandada de azúcar va a disminuir en 1.5%, porque su demanda es poco sensible a cambios en el precio, es inelástica. ¿Qué pasa en el caso del calzado? Si el precio del calzado aumenta en 15%, que es lo que tenemos aquí, su demanda va a disminuir. ¿En cuánto? En 10.5%. ¿Sí? Pero esa disminución es menor que el cambio en el precio. La demanda es inelástica. Vean qué pasa en el caso de la vivienda. Aquí teníamos que el valor del coeficiente era de 1 y decíamos que es una demanda unitaria. Es decir, que la variación porcentual en la cantidad demandada es proporcional a la variación porcentual en el precio. Y lo vemos. Si el precio aumenta en 15%, la demanda disminuye en 15%.
¿sí? Entonces, es lo mismo. ¿Qué pasa en el caso de los autos y del cine? Vean, los autos tienen un valor del coeficiente de elasticidad de 1.2, es elástica. En el caso del cine, ¿no? Es de 3.7, es muy alto el valor del coeficiente. Entonces, vean, en estos casos, y esto es importante por lo que acabamos de comentar, ¿qué conviene? ¿Aumentar el precio o disminuir el precio? ¿Por qué me interesa conocer el valor del coeficiente? En el caso de los autos, si el precio aumenta en 15%, la demanda de autos va a aumentar más que proporcionalmente, ¿no? Esa variación en el precio. El precio aumentó en 15%, pero la demanda de autos bajó en 18%, porque la demanda es muy sensible. ¿Qué pasa en el caso del cine? Que si el precio del boleto del cine aumenta en 15%, la demanda de boletos de cine va a bajar en 55%. ¿Por qué? Porque la demanda es sumamente sensible ante variaciones en el precio. Entonces, por eso les digo, es muy importante, ¿no? Que ustedes, primero que sepan calcular el coeficiente, que lo sepan interpretar, y este tipo de ejercicios vienen en el examen, ¿sí? Para calcular la elasticidad punto de la demanda, para calcular la elasticidad arco de la demanda, pero también así, o sea, simplemente con esto, ustedes saben, ¿qué tengo? Perdón, ¿qué tengo? ¿No? ¿Tengo el valor del coeficiente de elasticidad? Sí. ¿Conozco la variación porcentual en el precio? Sí, me dicen que es del 15%. ¿Qué me falta? Esta parte, ¿no? El numerador. Despejo, lo dejo aquí solito y empiezo a trabajar. Y entonces ya puedo ir respondiendo. Entonces, veo, ¿no? O sea, de todos estos, la que es sumamente sensible es la demanda de boletos de cine. La que es menos sensible es el azúcar. Recuerden que hablábamos que los bienes básicos son poco sensibles a cambios en el precio, pero que los bienes de lujo son muy sensibles a cambios en el precio. ¿Vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. El próximo martes ya la tenemos ahí en presencial. Y les pido, por favor, que vayan revisando la elasticidad que nos falta. Vamos a hacer varios ejercicios y ya van a hacer su práctica. Revisen, por favor, ahí de parking la elasticidad, la parte correspondiente a la elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Vale? Entonces, esas dos vamos a estar trabajando, vamos a hacer algunos ejercicios. El jueves vamos a hacer la parte que nos falta de elasticidad precio de la oferta y bueno, y ya hacen su práctica, ¿no? Entonces, pero sí, por favor, no dejen de revisarla. Dime, Julio César, bueno, voy a dejar de compartir y dejo de grabar. Ajá.